Audiolibro producido por la Dirección de Educación Básica Especial titulado Antologías literarias para cuarto de secundaria. Tales eran sus rostros. 1961. Silvina Ocampo, Argentina. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, 2 cada uno, las cuales se juntaban. Ezequiel 1, versículo 11. ¿Cómo los niños menores llegaron a saberlo? Nunca se explicará. Además, falta dilucidar que llegaron a saber, y si ya no lo sabrían los mayores. Se presume, sin embargo, que fue un hecho real, no una fantasía, y que solo personas que no los conocieron y que no conocieron el colegio y a sus maestras podrían negarlo sin sentir algún escrúpulo. A la hora en que tocaron inútilmente, como siempre, para mantener un rito, la campana que anuncia la leche o un poco más tarde en el recreo, cuando se dirigieron corriendo al patio del fondo, o bien lo que es más probable, inconscientemente, paulatinamente, diariamente, sin orden de edades ni sexos, llegaron a saberlo. Y digo, llegaron porque se advirtió por múltiples manifestaciones que estaban esperando, hasta ese momento, algo que les permitiera esperar de nuevo, y definitivamente algo muy importante. A ciencia cierta, sabemos que a partir de ese instante que menciono de modo impreciso, pero sobre el cual se hacen miles de conjeturas, sin perder la inocencia, pero perdiendo esa despreocupación aparente, tan característica de la infancia, los niños no pensaron en otra cosa. Después de meditarlo, todo deja presumir que los niños lo supieron simultáneamente, en los dormitorios, al dormirse, en el comedor, al comer, en la capilla, al rezar, en los patios, al jugar a la mancha o al martín pescador, sentados frente a los pupitres, al hacer los deberes o cumpliendo penitencias, en la plaza, cuando se amacaban, o en los baños, dedicados a la higiene corporal, momentos importantes porque en ellos las preocupaciones se olvidan. Con la misma mirada hosca y abstraída, sus mentes, como pequeñas máquinas, hilaban la trama de un mismo pensamiento, de un mismo anhelo, de una misma expectación. La gente que los veía pasar endomingados, limpios y bien peinados, en los días patrios, en las fiestas de la iglesia o en cualquier domingo, decía: estos niños pertenecen a una misma familia o a una cofradía misteriosa. Son idénticos. Pobres padres, no reconocerán al hijo. Estos tiempos modernos, una misma tijera corta a todos los niños. Las niñas parecen varones y los varones niñas. Tiempos sin espiritualidad. Son crueles. En efecto, sus caras eran tan parecidas entre sí, tan inexpresivas como las caras de las escarapelas o de las vírgenes de Luján, en las medallas que lucían ellos sobre sus pechos. Pero ellos, cada uno de ellos, en el primer momento se sentían solos, como si una armadura de hierro los revistiera, incomunicándolos, endureciéndolos. El dolor de cada uno era un dolor individual y terrible. La alegría también, y por lo mismo era dolorosa. Humillados se figuraban diferentes los unos de los otros, como los perros con sus razas tan dispares, o como los monstruos prehistóricos de las láminas. Creían que el secreto, que en ese mismo momento se bifurcaba en 40 secretos, no era compartido y no sería jamás compartido. Pero un ángel llegó, el ángel que asiste a veces a la muchedumbre. Llegó con su reluciente espejo en alto, como el retrato del candidato, del héroe o del tirano que llevan los manifestantes, y les mostró la identidad de sus caras. 40 caras eran la misma cara. 40 conciencias eran la misma conciencia, a pesar de la diferencia de edades y de familia.
por horrible que sea un secreto, compartido, deja a veces de ser horrible, porque su horror da placer, el placer de la comunicación incesante. Pero quien supone que fuera horrible, se adelanta a los acontecimientos. En realidad, no se sabe si era horrible o se volvía hermoso, o si era hermoso y se volvía horrible. Cuando se sintieron más seguros de sí mismos, se escribieron cartas en papeles de diversos colores, con festones de puntillas o con figuritas pegadas. Al principio eran lacónicas, luego largas y más confusas. Eligieron lugares estratégicos que servían de estafeta para que los otros los recogieran, porque eran cómplices felices. Los inconvenientes habituales de la vida no los molestaban ya. Si alguno pensaba tomar una decisión, los otros inmediatamente resolvían hacer lo mismo. Como si desearan igualarse, los menores caminaban de puntillas para parecer más altos, los mayores se encorvaban para parecer más bajos. Se hubiera dicho que los pelirrojos apagaban el fuego de sus cabelleras y que los morenos moderaban la oscuridad de una tez apasionadamente oscura. Los ojos lucían como las mismas rayitas castañas o grises que caracterizan los ojos claros. Ya ninguno se comía las uñas, y el único que se chupaba el dedo dejó de hacerlo. Estaban unidos también por la violencia de los ademanes, por las risas simultáneas, por una solidaridad bulliciosa y súbitamente triste, que se refugiaba en los ojos, en el pelo lacio o levemente encrespado. Tan indisolublemente unidos, hubieran derrotado un ejército, una manada de lobos hambrientos, una peste, el hambre, la sed o el cansancio, aplicado que extermina a las civilizaciones. Tan indisolublemente unidos, hubieran derrotado un ejército, una manada de lobos hambrientos, una peste, el hambre, la sed o el cansancio aplicado que extermina a las civilizaciones. En lo alto de un tobogán, no por maldad, sino por frenesí, estuvieron a punto de matar a un niño, que se metió entre ellos. En una calle, bajo el entusiasmo admirativo de todos, un vendedor de flores, ambulante por poco, no pereció con su mercadería. En los guardarropas, de noche, las faldas azul marino, tableadas, los pantalones, las blusas, la ropa interior áspera y blanca, los pañuelos se apretujaban en la oscuridad, con esa vida que les habían transmitido sus dueños durante la vigilia. Los zapatos juntos, cada vez más juntos, formaban un ejército enérgico y organizado. Caminaban tanto de noche sin ellos como de día con ellos. Un barro espiritual se adhería a las suelas. Ya bastante patéticos son los zapatos cuando están solos. El jabón que pasa de mano en mano, de boca en boca, de pecho en pecho, adquiría la forma de sus almas.